y efectivamente estamos ya grabando la parte. Entonces damos inicio al curso de métodos multivariantes dependientes. Según lo que tenemos en la programación, pues básicamente hoy tenemos el tema de mirar la conducta de entrada. Es fundamental para mí identificar el grupo cómo está en algunos conceptos, pues no solo para orientar lo que siga, sino la manera de abordarlo. Poco a poco pues también nos podemos conocer más en cuanto al perfil, etcétera. De alguna manera también se envió una encuesta muy sucinta, pero de ahí me doy cuenta al menos de las profesiones también de pregrado, si hay posgrado, de algunas expectativas. Eso espero que no lo llenen, ya algunos lo han hecho. Entonces hoy, pues como está la programación, tal vez no vamos a abordar el tema principal del análisis de varianza, que es el primer tema, pero sí vamos a tocar unos elementos iniciales, digámoslo de alguna manera, que según el orden de estos temas, son previos a analizar el mismo tema multivariante. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, una conducta de entrada, y ahí me llevaré una primera parte, o nos llevaremos. Pues bien, ahí están algunos interrogantes que quiero que ustedes me vayan aportando al asunto. El primero es una pregunta, como todas las otras que se ven. Para abreviar la respuesta, puedo hacerlo como una afirmación y me dirán 1, 2 o 3. 3 ya sabemos que estamos desperdidos, ¿no? El 1 sí, el 2 no, el 3 no entendemos bien la pregunta o no estamos como, digamos, no hay elementos para la respuesta. Entonces lo voy a decir, si nosotros queremos o se desea determinar si hay diferencias en el tiempo de respuesta a un medicamento, según sexo, voy a afirmarlo. Es adecuado utilizar la prueba NOVA de un factor. Entonces ahí lo que pretendo es que me digan 1, 2, ya vimos un 2 muy rápidamente. Perfecto. A ver quién más nos contestó o nos aporta. ¿Cómo abordaría ese primer interrogante? O dicho de otra forma, si servirá una NOVA para responder ese interrogante que hay ahí. Ahora, mientras los demás se animan a la respuesta, podemos ir diciendo también por qué, el argumento. Percy, tú tienes un argumento, tú tienes una respuesta, a ver qué argumento hay, a ver qué opinan los demás, o si un 3, si es que no se entiende, perfecto, ahí está muy bien. Lo que se pretende aquí es mirar, yo quiero determinar si hay diferencias en el tiempo de respuesta a un medicamento. Vamos a suponer que ese tiempo está dado en minutos. Entonces se tomaron unas mediciones a hombres y a mujeres, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 8, etcétera, etcétera. A hombres y a mujeres. Entonces lo que estamos afirmando es que si la prueba NOVA sirve para ese caso. Perfecto. Muy bien, ahí hay una respuesta con un argumento. Es perfecto. Solo hay dos grupos, entonces ahí es donde vamos a ir ubicando cómo estamos. Efectivamente, tenemos dos grupos nomás, el uno es hombre y otro mujer, a no ser que habláramos de género y nos pusieran otras características, pero como es lo usual, es correcto lo que nos está planteando Percy y lo que también nos dice Jesús, solo hay dos grupos. Entonces se plantea una prueba T, muestras independientes. Por ahí vamos como viene el punto, aunque habrán otras reflexiones adicionales que en su momento las aclararemos. Pues bien, en la otra interrogante nos dice, a ver, muy bien, en el otro interrogante nos dice, se quiere estimar el número de matriculados a una determinada profesión. Número de matriculados. ¿Qué técnica sugiere para resolver ese interrogante? Puede que no hayan elementos, puede que nos falte más contexto, etc. Pero así como se ve el enunciado, ¿qué plantea? Voy a estimar, a usted le toca estimar el número de matriculados. ¿Qué pensaría, así como de una manera más o menos rápida, qué técnica sugiere para resolver esto? O sea, para estimar el número de matriculados. Podrían haber varios, está bien, no diría que no, pero ¿cómo lo visualizarían de entrada?
si se tienen que contextualizar, bueno, pensemos que se tienen varios variables, como está incluso el otro punto. No he dicho que en la sala hay una lupita del más que puede acercar la letra, está en la parte superior, y el menos la aleja. También está una banderita tiene la bandera de Estados Unidos o de España. Si está la de Estados Unidos, pues está todo el entorno de la sala en inglés, y la pueden cambiar a España para que nos quede todo el entorno, obviamente, en español. Bueno, Orlando nos dice aquí regresión, de pronto una regresión múltiple. Jesús nos hablaba de una estimación total por intervalos. Jesús vuelve a partir de una muestra. Bueno, aquí decimos voy a estimar el número de matriculados. Bueno, ¿qué nos dirá Percy? Jessica está calladita, Carlos también, están como calentando, yo también, pero aquí tengo mis goticas amargas. Por eso me puse la corbata, para tomar nomás sin que me digan nada. Bueno, a ver, de pronto una regresión múltiple. De entrada, ¿cuál sería el argumento? ¿Cuál sería el argumento de una regresión? ¿O cómo se sustentaría para pensar en que sí realmente es una regresión? U otra que alguien esté analizando o pensando. A ver. Bueno, de primer momento hay una reflexión acá, y es: voy a estimar, me suena por lados de regresión también. Bueno, ya Jesús nos dice no hay varias variables. Podría ser que entonces puede ser una regresión simple, si es que no hay varias variables. El tema que aquí estoy tratando de ir relacionando es qué características tiene la variable dependiente, o sea, la que quiero estimar. La que quiero estimar en este momento es una variable cuantitativa. Estamos hablando del número de matriculados. Por lo tanto, esas son como las guías que tendríamos que ir consolidando para ir definiendo cuáles son las pruebas a realizar. Por lo tanto, el tema de regresión por ahí se visualiza. Ahora, si es que no tengo varias, puede ser una regresión simple, que sería una sola. Entonces, esa es una opción. Veamos el tercer punto, y dice: para predecir el gasto de un consumidor a partir de ya entran varias: nivel de ingresos, nivel educativo, edad, se puede utilizar la regresión logística. Vamos a afirmar qué es una regresión logística. Entonces, unos o doces. Eso, muy bien. Lo que estoy diciendo aquí es: el tercer interrogante nos dice, yo quiero predecir el gasto. Pues si es gasto, podría predecir ingreso. A partir de eso. Muy bien, ya Jessica nos da un punto de referencia, no está de acuerdo en que sea logística. ¿Por qué no sería la logística? O porque sí. Pues ya Jessica obviamente dice que no. Carlos también ya entra en contacto con el chat, y la pregunta es entonces, ¿cuál sería el argumento de por qué no hacerlo por regresión logística? Perfecto, ahí está una respuesta que ya vamos visualizando el punto. Es correcto. En una regresión logística, la variable definitivamente es cualitativa, ¿no? Pero no dicotómica necesariamente, podría ser con varias opciones de respuesta, pero sí una variable categórica. Ahora, sí podría ser ordinal porque es cualitativa también, no habría problema. Se podría trabajar una ordinal en la variable dependiente, o sea, una nominal u ordinal. Pues esas están categorizadas en variables de ese estilo. Por lo tanto, es correcto lo que se va planteando. Ahora, otra situación es que uno dicotomice el gasto o lo convierta de categoría, que puede ser otra posibilidad.
medio, bajo, alto, algo por el estilo. Pero mientras esté como está planteado ahí, que pareciera ser tipo escala, o sea, cuantitativa, es correcto lo que se está planteando. Ahora, veamos otros interrogantes. Para identificar los atributos de un producto, pues, obviamente si es un producto puede ser un servicio, ¿no? Y si es un servicio puede ser la educación, salud, un servicio hasta bancario, o ya los de un producto tangible. Por eso aquí esta teoría o estas conceptualizaciones aplican para diversas áreas del conocimiento. Ya poco a poco, dependiendo de los intereses, iremos trabajando diversos también archivos, y por eso reitero también la invitación: quien tenga algún archivo, hace un ejercicio, me los envía y yo o lo podemos socializar con los variables que se tengan, cada quien. Pues bueno, el interrogante de esta nueva diapositiva, ¿qué opinan? Los atributos de un producto que más influyen en la decisión de compra de un conjunto de consumidores piensan que es la regresión múltiple. O afirmémoslo, es la regresión múltiple. Entonces me dicen 1 o 2, perfecto. Ahí ya estamos respondiendo. Muy bien. ¿Y cuál es el argumento? Voy a identificar los atributos de un producto que influyen en la decisión de compra. Muy bien, ahí viene un argumento de Orlando. Percy nos sugiere el análisis conjunto, el conjoint, que entre otras cosas no se planteó en la programación inicial, pero por sugerencia del mismo Percy lo vamos a abordar también en el curso, porque ya eso es un compromiso y definitivamente son temas que apuntan a métodos dependientes. Lo que pasa es que no abarca uno pues todo en un curso de esta intensidad y con la rigurosidad que queremos, pero de todas maneras el análisis conjunto sí se trabaja. Bueno, a ver, yo quiero hacer aquí un comentario, no sé qué nos dicen los demás, y es: la regresión múltiple trabaja con variables cuantitativas. Yo voy a identificar atributos de un conjunto de consumidores. Bueno, creo que está bien que el tema no corre por la múltiple, pero es por la variable por la variable dependiente. La variable dependiente aquí es: ¿compro o no compro? Está el tema ahí, ¿compro o no compro? No es una cuantitativa esa variable. Entonces, esta es una categórica, por lo tanto, la múltiple no corre ahí. La regresión múltiple corre en aquellas variables que son cuantitativas, la variable respuesta. Y aquí está en un compra o no compra, entonces no me ajusta. Podría ser incluso un análisis discriminante también. Ahora, en el argumento de Orlando, debo de ir aclarando que la regresión múltiple sí trabaja con variables cualitativas como variables independientes. O sea que aquí eso es de lo que yo siempre pretendo en todas las charlas, es que mínimamente aprendamos cosas nuevas en cada sesión. Y aquí voy avanzando en ese punto, me da un aporte, digamos. Las variables qualis se utilizan y las vamos a utilizar para responder o para estimar variables quantis, usando regresión múltiple. Ahí es donde entra ¿cuál concepto? ¿Cómo se llaman las variables cualitativas para trabajarlas en regresión múltiple? Es otro interrogante. Perfecto. Las variables dummy, ahí está la respuesta. Entonces nosotros abordaremos ese tipo de variables y unos modelos ya es mirar cómo se recategorizan, o cómo se toca recategorizar para utilizarlas en un modelo. Sí, son atributos o son ¿por qué compro yo, no? ¿Por qué compraría, digamos, un celular, digamos, un BlackBerry? ¿Cuáles serían los atributos? Entonces, ¿compro o no compro el BlackBerry? ¿Sí? Entonces, uno lo comprará porque puedo tener acceso a la navegación o porque me interesan las redes sociales. Esos son atributos de por qué lo compro. Pero el punto clave está en que la variable
a la cual estoy diciendo de si compra o no compra, ya son dos grupos que estoy formando. Ahí no me sirve la múltiple, pero no por el tema del atributo, que está en el otro lado de la igualdad, o sea, de las variables independientes. Esas sí pueden ser categóricas y son las que toman el nombre de dummy, pero codificadas de una manera especial, no codificadas 1, 2, 3, 4. Y eso ya lo veremos también en el curso. Muy bien. Ahora, la otra interrogante. Para utilizar el ANOVA, es necesario que los datos se comporten aproximadamente normal. Primero hay que decir si sí estamos de acuerdo con ello. Y si sí, ¿qué prueba utiliza para ese supuesto? Si decimos que el 2, pues obviamente no hay nada no habrá prueba para validarlo. Entonces la interrogante es, necesitamos validar lo normal en el ANOVA. Bueno, ya estoy viendo las respuestas. Vemos ahí actividad buena en el chat. Nos sale incluso la prueba de Fisher, nos la plantean para mirar normalidad. Orlando queda ahí en stand-by. Pues bien, el ANOVA, voy avanzando en algo, el ANOVA requiere que la variable, digamos, la variable respuesta o está relacionando una quali con una quality. Siempre y cuando sea de un factor. Si son dos factores, pues obviamente eran dos qualis. Generalmente los factores son los cualitativas. Buenas noches, Luz Helena. Acaba de entrarnos Luz Helena a la sala. Estamos con personas de Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, obviamente. Muy bien. Bien, gracias, Luz. Bueno, entonces en esta conducta de entrada y que nos servirá mucho en el tema también que venimos abordando con Luz de su tesis doctoral, estamos planteando el tema en este caso de la ANOVA. Utilizar el ANOVA, bueno, ya dijimos que sí se comporta normal, o al menos nos lo dijo, nos lo mencionaron ahí en el chat de Jesús. Y Percy nos acaba de confirmar Kolmogorov-Smirnov. Bueno, realmente tenemos ANOVA paramétrico y ANOVA no paramétrico. Entonces aquí también estamos dando otra pauta, y es, sí se debe validar el tema de la normalidad en todos y cada uno de los tratamientos, no en una columna completa, sino en todos los tratamientos. Pero si no se cumpliese, también se hace ANOVA. Lo que pasa es que ese ANOVA se toma el nombre de un señor y es una ANOVA no paramétrica, pero no quedamos pues en el aire. Si se cumplen la normalidad, o mejor, las pruebas para validar normalidad, efectivamente está la de Kolmogorov-Smirnov, pero hay otra. No sé si la recuerdan. Tenemos un límite. Cuando tenemos n's menores de 50, se trabaja la prueba de Shapiro-Wills. Shapiro-Wills. Y si es obviamente mayor, tenemos la de Kolmogorov-Smirnov, que entre otras cosas el software SPSS tiene dos rutas para seleccionar esa distribución, pero la usual, la que ya hoy es la que se utiliza o utilizamos, es la de Smirnov-Kolmogorov, pero con la corrección de Lilliefors. Entonces eso también lo vamos a abordar y yo creo que ahora nos daría hasta tiempo para hacerse. Bueno, la otra interrogante es, los supuestos en la regresión lineal múltiple se realizan a los residuales. Obviamente debemos de entender un poquito qué son los residuales. Entonces voy a hacer el enunciado así. Los supuestos en la regresión lineal múltiple se realizan a los residuales, estaba afirmando. Bueno, a ver, en la pregunta antes de que me hace Percy en el chat es, ¿qué pasa si no se cumple la homogeneidad de varianzas? Hay pruebas, digamos, más robustas que otras. La prueba F es una de las pruebas que se mide homogeneidad de varianzas cuando son dos, ¿no? Pero tenemos también otras pruebas que ya están incorporadas en los menús de los software
donde la homogeneidad de varianzas no, digamos que es menos riguroso el supuesto. Buenas noches, Jairo. Un gusto tenerte acá. Jairo es otro compañero del curso 2, 4, 6, 7, prácticamente estamos completos. Faltan 2 que están con video, entonces quedamos 9 somos en el curso fundamentalmente. Muy bien, eso, aquí estamos todos los demás, ya después los irá conociendo Jairo poco a poco. Entonces, el tema de la homogeneidad de varianzas es que ya hay algunas otras pruebas que permiten que ese supuesto no sea, digamos, como un punto de exclusión para no poder trabajar con el ANOVA. Y cuando veamos el menú en el ANOVA vamos a observar que hay unas pruebas que se seleccionan cuando no se cumpla la homogeneidad. O sea que podemos seguir adelante con el ANOVA. Si se falla es ese supuesto nomás y habría que mirar también en qué tanto no se cumple. Pero en general podríamos continuar con el ANOVA paramétrico, porque entre otras cosas ya dije que hay otro ANOVA que es el no paramétrico, que ese no cumple, no necesita ningún otro supuesto. Bueno, volviéndonos al último punto, la regresión lineal, entonces se realizan los supuestos a los residuales o a los datos originales, o sea, a las variables de entrada. ¿Qué opinan? Afirmémoslo, los supuestos de la regresión lineal múltiple son para los residuales, unos o dos. A ver, uno o dos. Bien, mientras vamos pensando, bueno, muy bien. Bueno, esto es un punto entonces como más nuevito tal vez. Jairo le informo que el 1 es sí, está de acuerdo con lo que se mencione, 2 no, y 3 pues no está como claridad en nada y está como más bien perdido. Orlando se arriesga ahí, bueno, el 1. Bueno, todo el día arriesgarse, bueno, está bien la cosa. Muy bien, o sea que no sabría sería el 3. Muy bien, a ver, realmente la teoría nos habla de que las variables deben cumplir el tema de la multinormal, ¿cierto? Normal bivariada, si estamos relacionando dos, en fin, a los datos originales. Sin embargo, lo más práctico y lo común, porque entonces no siempre tenemos un número de datos que nos permita mirar normalidad a cada pareja o a cada valor de la Y con las respectivas X, que es lo que tendría que darse como en forma campanado o una normal. Entonces, lo que más se trabaja es ajustar el modelo, obviamente que nos cumplan los indicadores adecuados que se verán en su momento. Entre ellos, pues para hablar alguno aquí sería el coeficiente de determinación múltiple ajustado y otros indicadores, pero a los residuales que hay que calcular, que el residual es la diferencia entre lo que estimó el modelo, o sea, una estimación, y lo que se dio realmente, o sea, el valor medido en campo, el dato real, menos el valor estimado, eso es una diferencia y pues, eso es un numerito que toma el nombre de residuales. A esos residuales, que obviamente originará una nueva columna, es a la que hay que hacerle unos supuestos o validar unos supuestos y entre ellos está obviamente el de normalidad, pero sí se validan los supuestos es más a los residuales, que es lo que estamos hoy hablando en términos muy genéricos, pero es para saber cómo organizamos pues las presentaciones futuras. Ya la conducta de entrada que es que estamos hablando. Muy bien, ¿hay algún comentario hasta acá? Vamos a mirar la otra diapositiva de las mismas conducta de entrada. Porque esto da unos insumos muy importantes, pues como ya les digo, para afianzar todo el proceso. Y creo que todos lo ven de manera positiva en términos de que vamos hablando cosas que a veces no las conocemos, otras sí, pero se refuerzan de alguna manera. A ver, ¿para qué se utiliza la prueba de rachas? En el ANOVA, en la regresión lineal múltiple, en ambas.
Obviamente, pues primero habría que mirar si conocemos la prueba de rachas. Tenemos conocimiento de la prueba de rachas, unos o dos o tres. Es decir, aquí no queda el 3, aquí queda el 1 o el 2. Prueba de rachas. 3, 2. Bueno, entonces vamos observando que hay detallitos que se pueden afianzar. Percy, sí, Jairo. Bueno, Percy nos puede informar un poquito el tema de para qué serviría. Pues ya, al menos no la conoce, pues ya la conoce, ¿no? Prueba de rachas. Otra cosa es ya saber si sí la necesitamos para la NOVA, pero por ahora estamos dilucidando lo primero. Prueba de rachas. Bien, es perfecto. Vamos a determinar una aleatoriedad, la prueba de aleatoriedad, entre otras cosas, esa es la más usual y uno de los supuestos que validamos en la regresión múltiple, en los residuales que hablábamos en el punto anterior. O sea, la prueba de rachas sirve para mirar si hay aleatoriedad en una serie de datos. Y lo que estamos diciendo es que si en regresión múltiple validamos los residuales, nos dan aleatorios, pues estamos al menos cumpliendo ese supuesto de que no hay una dependencia entre un número con respecto a otro. Y eso lo que está diciendo es que al menos está cumpliendo un supuesto de que el modelo sí, de alguna manera, está modelándose bien a esa serie de valores, a esa serie de variables que teníamos. Entonces, rachas es una prueba en la cual vamos a realizar varias veces. En los residuales, definitivamente en cualquier modelo que les tocase, aquí no nos toca pues series de tiempo, pero es otro procedimiento donde surge el tema de residuales. Y en el ANOVA también hay un punto clave en los supuestos, y es que los datos de entrada, pues, ojo que aquí ya son incluso los datos originales, o sea, los datos donde se toman las mediciones, los que también se plantea como un supuesto que sean aleatorios. Porque, entre otras cosas, el ANOVA ha surgido mucho del tema del diseño de experimentos. Entonces, ahí, ahí sí hay que probar los datos, las mediciones que tomamos, si se comportan de manera aleatoria. Valga decir, tenemos pacientes y entonces tomándoles el tiempo, pues no debe haber ninguna relación entre ellos. Que entonces ya ahí no se va cumpliendo los supuestos de los diseños experimentales como tal. Muy bien, ahí el comentario de que va a tener una mala racha, pero también hay formas de cuadrar ese asunto. Bueno, en el otro punto dice diseño experimental. En el diseño experimental, a ver, el ANOVA es una de las técnicas más usuales en ese grueso bloque conceptual de lo que es un diseño de experimentos. De ahí surgió. El ANOVA apoya a validar algunos o a identificar algunas diferencias en los diseños experimentales. Entonces aquí lo que está planteando es si en ese esquema del diseño experimental, que tiene mucho que ver con el ANOVA, lo que se denomina tratamiento no es que sea igual, sino igual a lo que se denomina factor en esta teoría. O no tenemos los elementos todavía, porque eso ya es más conceptual también, más de carretica, como digamos. ¿Sí? Pues bien, aquí también entonces nosotros vamos a abordar el tema de tratamientos y cuál es la diferencia con un factor, entendiendo que factor son variables cualitativas. Por decir algo, aplicamos 3 medicamentos o 4, o 3 métodos de estudio o 4. Eso sería un factor. Pero si es una ANOVA de una sola vía, o sea, de un solo factor, el tratamiento sí es igual al factor. A ver si me hago entender ahí. Los análisis de varianza pueden ser de 1, 2, 3 n factores. Pero los que se abordan obviamente inicialmente en su parte inicial para introducir los conceptos, para aclarar la teoría, etcétera, pues obviamente es de una vía. Nosotros vamos a trabajar el de 1 y 2. Entonces, es diferenciar. Un factor puede ser también un profesor. Profesor 1, profesor 2, profesor 3, si estamos midiendo en educación.
puede ser un factor. Y se toman las mediciones de la nota o algo por el estilo, rendimiento académico, que ya habría que mirar cómo se mide el rendimiento. Pero ahí tendríamos un solo factor, profesor. Luego el factor sería igual al tratamiento. Pero si ya le acomodamos a ese profesor 1, 2, 3, ya le acomodamos, digamos, de alguna manera o la universidad donde dicta, o el nivel del semestre donde dicta, otro factor, o sea, otro variable cualitativa, ya tengo dos factores, pero ya no es igual a un tratamiento. Ya el tratamiento sería el cruce de las dos variables cualitativas, valga decir, profesor 1, universidad 1, profesor 2, universidad 1, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las diferencias en ese punto. Ahora, ¿qué pasa entonces con la última interrogante? La prueba de HFE, ahora verán que la tiré más dura, la prueba de HFE se utiliza para identificar cuál o cuáles tratamientos difiere del resto. Y para poder meter más cuñita dije, y es la más utilizada. ¿Qué pasó con el 1? Jesús, me está diciendo que la prueba de HFE sí se utiliza para eso. Muy bien. A ver, muchos unos, pero es lo mismo. A ver, ¿qué pasó? La prueba de HFE, no la conocemos. ¿Alguno? Carlos tampoco. Muy bien. Bueno, todo esto, sí. Ahora, el tema es de si es la más utilizada. Pues bien, a ver, aquí el objetivo es definitivamente mirar, obviamente, cómo estamos, y eso lo estamos logrando. Bueno, identificar, sí, diferencias, sí, significativas entre grupos, sí, está bien, pues, esa es la idea. Pero aquí hay un detalle. La prueba de HFE es una de tantas de las que se utiliza en los ANOVA, los análisis de varianza, para identificar si hay diferencias significativas entre los grupos. Esto es correcto. Pero obviamente que estamos hablando del ANOVA paramétrico, sería básicamente diferencias en los promedios. ¿Sí? En los promedios. Porque uno detecta la diferencia, pero también ya hay formas de detectar cuál es la mayor, cuál es la menor, ¿sí? Aparte de la manera gráfica, que es la que a mí de pronto me gusta más, en lugar de tanta prueba, pero que hay que seguir también algunos, hablar de las teorías que hay. Entonces, la prueba de HFE sirve para ello. Pero, ya de que sea la más utilizada, ya sí están, veremos, porque tiene una aplicabilidad también muy especial. Esa prueba se utiliza más, es para cuando los tamaños de muestra de cada tratamiento es diferente. O sea que habrá pruebas para cuando los tratamientos son balanceados, o sea, tienen igual número de muestra, a aquellos casos donde hay diferentes tamaños muestrales para cada tratamiento. Si nosotros manejamos el concepto de las encuestas, pues es muy común que los N sean muy diversos. Valga decir, si voy a comparar por estrato, pues habrá un estrato 1, estrato socioeconómico. El estrato 1, 2, 3, pues hay diversidad de Ns. Entonces podría aplicar. Pero ya en muchos otros aspectos que son más experimentales o que son más controlados, digamos, tomamos tamaños de muestras similares o iguales mejor, y entonces habrían otras como la de Tukey, que es muy común, entre otras, pues. Bien, sí, la de Tukey, hay varias versiones de Tukey. Hay también si es tratamiento control o no. Ahí está la de las diferencias mínimas significativas. Se tienen varias pruebas implementadas en los software, ¿no? Pero Tukey, no Tukey solito, sino que ya viene con Tukey R, Tukey, en fin, varios ajustes que se le han hecho a una misma prueba, se ha venido mejorando. Pero hay otras de la diferencia mínima significativa y otras más. Lo que uno a veces acostumbra a hacer, luego de una concepto, la de Bonferroni, es otra que se percibe mucho en algunos
documentos o artículos, pero se le critica de alguna manera su rigurosidad. De eso hablaremos pues más en detalle, más con las lecturas. Entre otras cosas, ya el documento base se los enviaré aparte, pues, es decir, tenemos una conceptualización, unos documentos que también tienen acceso. Es correcto, esas diferencias son básicamente aportes o ajustes que se hacen con diferentes autores. Son como ajustes, pero todas ellas se aplican fundamentalmente para tamaños de muestras iguales. Ya lo que pasa es que se ha venido como en un proceso. Yo no veo muchas diferencias en ellas, realmente. Listo, Orlando, esperemos que se mejore. Estamos en Manizales, ¿cierto? Manizales, del alma. Bueno, esas partecitas las aclararemos también, Percy, en su momento, cuando veamos el pantallazo de ellos. Bueno, esta partecita entonces de esa conducta de entrada inicial era la parte fundamental, o una de las partes fundamentales. Voy a parar este videito aquí para que no nos quede muy largo los otros, o mejor este.